que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios en todo. Este es un privilegio, pero es un compromiso también, porque el otro día, fíjense que me tocó hablar. Dije de que una señora a los 19 años había quedado ciega y muda, pero no fue a los 19 años, fue a los 19 meses. Es fácil a veces confundir las fechas y decir cosas que no son. En los versículos que vamos a ver, yo deseo en el nombre del Señor que con la ayuda de su Santo Espíritu y por medio de su palabra, el Señor nos administre de una manera especial a todos los que estamos aquí y a todos aquellos que están en sus casas y a todos aquellos que en algún momento habrán de oír o ver este video. Que Dios nos ministre, que Dios nos fortalezca, que Dios nos estimule, nos anime y nos fortalezca a seguir hacia adelante en este desierto que estamos caminando, para no quedar postrados en el camino. Así que ese es el deseo. Son cosas, pasajes que nosotros ya hemos estudiado anteriormente en diferentes tiempos, pero que debido a esa situación humana que tenemos se nos olvidan y es necesario de tiempo en tiempo volverlos a recordar para podernos a edificar en el Señor. Así que ese es el propósito de esta clase, y la clase o el tema se titula Nehustán en esta versión, porque hay otras versiones donde se escribe con J y sería Nehustán. Hay otras versiones donde se escribe con S y H, sería Nechustán, ¿verdad? Sería así como ajustán, pero en nuestra versión es Nehustán. Veamos de dónde fue tomada esta palabra o este tema. Si me acompañan ahí en Segunda de Reyes, si me puede seguir, hermano Fernando, Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, o Nehustán, o Nechustán, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Nehustán? Un pedazo de latón. Por eso le llamó Nehustán. En un tiempo fue algo muy especial que salvó vidas, mandado a hacer por nuestro Dios, hecho por Moisés. Pero ya en este tiempo el rey Ezequías le llama Nehustán porque era nada más basura de metal. Eso quiere decir basura de metal, un pedazo de latón. Muy bien. ¿Qué quiere decir idolatría? Primero dice que es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Dos,
amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Dicen que cuando nosotros nos comprometemos con una parte de la creación y no con el Creador, eso es idolatría, estar comprometidos con alguna parte de la creación. Veamos algunos datos generales. Los egipcios veneraban las víboras porque decían que cuidaban a los faraones. Los griegos, usted puede estudiar esta historia, aquí se llama la vara de Asclepio y en latín creo que es la vara de Esculapio. Los dos nombres están un poco difíciles, ¿verdad? Pero es el símbolo de la medicina, fíjese. Qué interesante, según dicen que tiene que ver por eso del cambio de la piel de la serpiente. Luego tenemos el otro símbolo, pero aquí son dos culebras con unas alas. Este es el símbolo del comercio, mire qué interesante, el caduceo o vara de Hermes. Y luego la Organización Mundial de la Salud también tiene, mire, este símbolo de la serpiente. Ahí aparece una mujer con una mirada profunda que dicen que todo el que la miraba a los ojos quedaba convertido en piedra, y es una historia de la mitología griega, la historia de Medusa. Usted puede investigar que esta mujer dicen que era hermosa en extremo y que un rey, un dios llamado Poseidón se quedó prendido de ella y no descansó hasta tener relaciones con ella, pero tuvieron relación en el templo de Atenea. Y Atenea se molestó mucho y la convirtió en monstruo. Y después usted puede investigar por qué la mandó a matar. Mandó a un personaje llamado Perseo que le fuera a cortar la cabeza. ¿Por qué? Está interesante la historia. Fíjese que ¿en qué tiempo vivimos, hermano Gregorio, allá por la Brestwood y la Gessner? ¿Serían los 90s? ¿No te acuerdas? 90. Bueno, yo me acuerdo porque yo tenía mi trabajo de día, pero conocí a una persona que me ofreció trabajo de ir a limpiar oficinas en la noche. Y dije yo, no, pues no está mal irme a ganar unos dólares más, ¿verdad? Acabo con el día, pues no hago mucho, pues tarde voy, y nos ganamos unos dólares más. Bueno, saqué mi permiso en la corte de mi compañía de Ricardo's Cleaners, me acuerdo, y me dio la dirección, la persona va a ir a limpiar estas oficinas a tal lugar. Y me acuerdo porque mi vecino que se llamaba Nabot, me acuerdo, vivía en la parte de abajo y nosotros vivíamos en los apartamentos arriba, y él estaba sin trabajar y le dije, ¿me quieres ir a ayudar? Y ahí vamos, mi timita. Pues como estaba sin trabajar fue y me acompañó, fuimos como en la madrugada. Llegamos a la dirección, nos atendió alguien por ahí, no me acuerdo cómo, llegamos a una puerta lateral por allá a un lado y bajamos por unas escaleras y llegamos a una gran cueva, a una caverna hecha especialmente con ciertos propósitos diabólicos, podría decir yo, porque fue una experiencia horrible, fue una experiencia espantosa. Y entramos a esa caverna y habían ataúdes de diferentes diseños por todos lados, cuevitas más pequeñas, un diseño feo, vidrios por todos lados, basura, y nosotros íbamos a ir a limpiar eso, fíjense. Daban ganas de correr, pero de repente voy viendo en medio de todo ese lugar feo, horrible, una vitrina, y en medio de esa vitrina una rama seca de un árbol y una culebra como de unos 10 metros de largo y así de gruesa más o menos. Fue algo horrible. No me acuerdo si medio limpiamos y lo fuimos de ese lugar, y fue mi primera y última vez. Ya dejé ese trabajo, lamentablemente fue algo porque yo con las culebras no me llevo. Hay gente, fíjense, nada más el otro día estaba viendo los videos, hay personas, hombres y mujeres, que la besan a las culebras. Llegan a cierto, juegan con ellas y logran hasta darles 1, 2 o 3 besos a esa culebra. Bueno, yo paso, como decía alguien. Mire algunos pasajes, datos generales acerca de textos que tienen que ver con serpientes. Eclesiastés 10:8 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar vallado? Es abrir un hoyo y dar lugar a que entre ese animal y muerda. Entonces yo estaba pensando, nosotros necesitamos en vez de abrir o aportillar vallados,
Necesitamos que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder mejor cerrar vallados, para poder cubrir hoyos y que no entre la serpiente, ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestro corazón, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestra familia o ya sea en esta congregación. Vamos a ver dónde hay hoyos, dónde hay portillos y vamos a sellarlos para que la serpiente no entre y muerda. Amén, hermano. Eclesiastés 10:11 dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Así que nada de andarnos atreviendo a querer encantar serpientes, porque mucha gente ha perdido la vida por andar queriéndoles encantar. Amós 9:3 dice: si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. O sea que si estamos mal con nuestro Dios, aunque nos escondamos, va a llegar la serpiente y nos va a morder. Entonces tenemos que ponernos en paz, a cuenta con nuestro Dios, para que Él nos proteja. Mateo 10:16, decía nuestro Señor Jesucristo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, vamos a hacer un poquito de ejercicio porque no están despiertos, no están aquí Amén, conmigo. amén. Bueno, Sí. mire, dijimos que fue Ezequías el que hizo pedazos esa serpiente. Entonces ahí tenemos una tabla y nos vamos al número 13, ahí dice Ezequías. Ezequías empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años en Judá. Entonces vamos de regreso. Ezequías no lo vamos a contar, vamos a contar a Acaz. Dice que reinó 16 años, después Jotam 52 años, vayan sumando por favor. A Usías 52 años, miren. Amasías 29 años, Joás 40 años, Atalías 6 años, Ocosías 1 año, Joram 8 años, Josafat 25 años, Abdías 3 años, Roboán 17 años. ¿Cuánto tenemos? 100 y algo. 200 y algo, ¿verdad? Déjame, yo lo apunté por aquí. Porque 254 tengo yo aquí. Y ahí usted tiene la lista de quién fue bueno, quién fue malo, y los años antes de nuestra era cristiana. Ok, tenemos entonces desde Ezequías, que fue el que hizo pedazo la serpiente, nos fuimos hasta Jeroboam, y después empieza el reino de Salomón, exactamente, 40 años más, ¿verdad? Después tenemos el reino de David, otros 40 años. Después nos pasamos a Saúl, otros 40 años. ¿Tenemos cuántos? 120 años más. Después nos pasamos al tiempo de los jueces. ¿Quién fue el último juez? Exactamente. ¿Cuánto fue el tiempo de los jueces? 330 años. Van sumando, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi 734 años. Ahora nos falta ¿quién? Exactamente, Josué. Porque Moisés dejó a Josué, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo gobernó Josué? Murió a los 110 años. Si fue llamado, vamos a decir, a los 40 años, y los 40 años en llegar a la tierra prometida, y murió a los 110, ¿cuántos años gobernó? 30. Entonces tenemos en total 734 años más o menos. Algunos dicen 750, otros dicen 800, bueno. Pero son bastantes años, ¿verdad? Y el pasaje decía, hasta entonces le quemaban incienso. Se volvió un ídolo, lamentablemente. Entonces, ¿desde cuándo habrán empezado a quemar incienso? No sabemos. Pero dice, hasta entonces. Yo no sé por qué los reyes anteriores o los profetas anteriores, ¿por qué no lo hacían a escondidas o qué? ¿Será que la idolatría está escondida? Y por eso a veces no se, claro, lo que está escondido no se ve. A veces en nosotros puede haber idolatría escondida que no nos damos cuenta.
Entonces me llama la atención eso, ¿por qué tantos años? Y hasta que llegó Ezequías, porque la idolatría en ese tiempo estaba pero en su apogeo. Y este hombre buscó las cosas de Dios, y pues al buscar las cosas de Dios tenemos que destruir los ídolos, porque Dios está en contra de la idolatría. Entonces llegamos pues hasta, ¿cuál era la situación? Vamos a ver, antes, porque el tiempo va pasando, el tiempo es cruel y no se detiene, decía alguien así, era un poeta mexicano. Vamos a ver en la próxima, a ver, aquí está, ya. Ya hicimos la cuenta. ¿Y cuál era la situación? Bueno, pues regresamos a Números. Ahí está una pintura donde está representado la serpiente de bronce que Moisés hizo. Y vamos a Números 21:4. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo es terrible, hermano, y nos va a llegar de diferentes circunstancias. Yo anduve preguntando a todas las personas que le pregunté, me dijeron diferentes razones para su desánimo. Entonces va a ser diferente para cada quien. Tenemos que cuidar. Si nosotros andamos en los caminos del Señor, buscamos su ayuda, nos refugiamos en su palabra, pedimos buscamos su ayuda, Él nos va a animar. Porque Él no quiere desanimar a nadie. Él quiere que su pueblo esté gozoso siempre, que estemos firmes y que estemos siempre con ánimo. Entonces, pero el pueblo se desanimó. ¿Qué es lo que causa desánimo? En este caso, ahí dice que partieron del monte de Hor. ¿Qué había sucedido en el monte de Hor? Mira, ahorita en la mañana estamos hablando de Miramundo. Yo googleé un poquito ahí el monte de Hor. Ahí no hay nada, hermanos. No había nada y no hay nada. Hay puras piedras, tierra y los animales que pertenecen a ese hábitat, a ese ambiente. De ahí no hay nada. Bueno, el pueblo llegó a ese monte. En ese monte había sucedido yo no sé si le invito a que investigue si Dios habló nada más con Moisés o habló con los dos. Pero le dijo, mira, yo quiero que suban a este monte, Hor. Y yo no sé si Moisés le dijo a Aarón, mira, ponte unos calzoncillos nuevos, porque allá arriba te voy a desnudar, te voy a quitar la ropa y se la voy a poner a tu hijo Eleazar, porque tú vas a ser reunido con tu pueblo. O sea, tú no vas a bajar de ese monte. Aarón tenía 123 años. Ya Dios les había dicho que no iban a entrar a la tierra prometida, a él y a Moisés. Moisés yo no sé qué está pensando, pero Dios ya les había dicho que no iban a entrar. Entonces, suben al monte, muere Aarón, le hacen un duelo por 30 días. Después, un rey oyó que ellos venían en camino y les salió y les hizo guerra y les quitó prisioneros. Pero después el pueblo hace un pacto con Dios y Dios les da la victoria. Entonces, estos dos acontecimientos habían sucedido. Yo no sé qué tan, bueno, sí ha de haber sido muy importante este personaje, este líder Aarón, porque fue el primer sumo sacerdote que se dedicó a ese trabajo sublime de ministrar a nuestro Dios en el tabernáculo, y fue quitado y fue puesto a su hijo en vez de él. Entonces, eso sería el monte Hor, pero después dice camino del Mar Rojo. Yo me puse a ver el mapa, donde está ese monte Hor y camino al Mar Rojo, es ir de regreso. Ya habían andado por 40 años dando vuelta y ahora van como de regreso otra vez. Y después cuando dice camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, ya habían rodeado esa tierra y ahora rodearla otra vez. ¿No cree que cualquiera se puede desanimar? Otra vez a darle vuelta aquí, ya llevamos 40 años. Entonces, esta gente, eso es lo que pienso yo que le desanimó. Los 40 años se dicen fácil, pero es muy difícil la situación. Así como con nosotros, la vida no es fácil para nadie. Por eso necesitamos de tener mucho cuidado y agarrarnos de nuestro Dios, buscar siempre la ayuda de nuestro Dios para no quedar postrados en este desierto. Versículo 5. El pueblo, y habló el pueblo, fíjense, el pueblo contra Dios y contra Moisés.
Antiguamente ha habido tiempos donde la gente, mucho cuidado, y van en contra de lo establecido, de la iglesia, de la palabra de Dios y por ende de Dios. Habían castigos, habían torturas y había muerte, los quemaban vivos. Ahora no. Ahora hay mucha libertad, hay programas, hay películas, hay libros de televisión y radio donde se mofan de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la iglesia, y de que va a haber consecuencias, hay consecuencias. De repente la persona sale ahí con sus situaciones complicadas, con su enfermedad, con su cáncer, a veces quizá porque han hablado. Una cosa es hablar, hermano, podemos hablar. A lo mejor hubieran ido con Moisés. Oye, Moisés, vamos de regreso, ya tuvimos 40 años, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero no, dice que hablaron en contra. Hablar en contra de Dios. Dios quiere que hablemos con Él. Él está dispuesto a dialogar y a razonar con nosotros, pero hablar en contra, ir con injurias, con diatribas, ya entonces sí es muy peligroso, y este pueblo fue lo que hizo. En otro pasaje dice que en sus tiendas ellos decían: Dios nos aborrece, por eso nos sacó de Egipto para matarnos en este desierto. Y ahora, hermanos, hay gente que dice lo mismo. Esto, Dios, bueno, Job lo mencionó, aunque él no es tan moderno, pero él decía: ¿por qué se le da vida al cansado y al de amargado ánimo, que no saben por dónde ir? Y hay mucha gente que se pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Será que Dios me ama en realidad? A veces le echamos la culpa a Dios, pero como enseguida vamos a ver, es cierto que dice que Dios trajo, bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense que yo me encontré un pasaje en Nehemías, ese no lo tengo ahí, pero ahorita se lo encuentro aquí en Nehemías, porque esta gente se están echando mentiras. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren lo que dice Nehemías, después usted lo busca. Nehemías capítulo 9 y versículo 20. Dice: enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y en otra parte de un salmo dice que no hubo enfermo en sus tribus. Y aquí mire lo que están diciendo: no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. Yo me he puesto a pensar de que ese maná, ese pan liviano que Dios les daba, tenía un propósito. Porque andar en el desierto y andar haciendo hoyos para andar allá haciendo del baño no era fácil. Entonces yo creo que ese pan, algunas propiedades especiales tenía para ayudarles, pero ellos en su actitud no se daban cuenta de estas cosas. Versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Yo estaba meditando, es cierto, Dios las mandó, las serpientes andaban por ahí, pero en realidad ellos las atrajeron con su actitud, porque ya iban a entrar a la tierra prometida y habían pasado 40 años. Dios les había dicho que no iban a entrar por su actitud que habían tenido. La nueva generación sí iba a entrar. A lo mejor quedaban algunos veteranos de la antigua generación y Dios tenía que eliminarlos. Y Dios aprovecha esta situación. Aquí derramaron el vaso y yo les había dicho que no van a entrar. Y aquí vamos a cumplir esa promesa, ¿verdad? Y Jehová dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Dicen que una de las cosas más difíciles en nosotros los seres humanos es reconocer nuestros errores, reconocer que estamos mal, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos ofendido a nuestro Dios. Pero en una situación así cualquiera se confiesa.
Porque se dice fácil, hermano. Pero imagínese no poder dormir, no poder ir al baño, andar pendiente de que lo muerda una serpiente, y había muerte, eran venenosas. Entonces confiesan su pecado y le dicen: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bendito sea nuestro Dios, que hay intercesión. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Algunas veces nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones o las soluciones de nuestro Dios. A veces nosotros quisiéramos soluciones a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, pero Dios sabe a veces por qué nos da soluciones de diferente manera. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. En la segunda de los Corintios él tenía un temor y decía a los Corintios: temo que como la serpiente engañó a mamá Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero en 1 de Corintios capítulo 10, mire lo que Pablo le dice a los Corintios, versículo 6. Estas cosas, hablando del capítulo 21 de Números, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces ya vimos lo que provocó el desánimo y que trae consecuencias. Hay solución si nosotros nos arrepentimos y confesamos. Y el Salmo 139 dice, ¿me está siguiendo, hermano? Amén. Hablar en contra de. Ok, Salmo 134 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, hermano. Hay que tener mucho cuidado porque el Señor conoce. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y 1 de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire, acerca de la intercesión, como Moisés intercede por el pueblo, dice 1 de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea nuestro Dios por su Santo Espíritu. Y Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió, más aún el que también resucitó? El que además está a la diestra de Dios y que también
intercede por nosotros. Imagínense que nosotros vayamos con Jesús y le digamos: Señor Jesús, perdóname, intercede por mí. Jesús tiene argumentos y bases fuertísimas para presentarse delante de Dios e interceder por nosotros. Amén. Él le dice al Padre: mira, Padre, yo morí, yo derramé mi sangre por él, dale otro chance a Ricardo. Imagínense, con esos argumentos, con esa intercesión. Así que gloria a nuestro Dios. Amén. Por ese abogado y por ese intercesor que tenemos. Y ahí la pregunta sería, hermanos o amigos que nos están viendo, ¿es Jesús tu abogado? ¿Es Jesús tu intercesor? ¿Has hecho tu trato con Él para que Él te defienda delante de Dios? Si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas lo más pronto posible, hacer un trato con Jesús y decir: Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para que tú me defiendas delante del Padre hoy y después? Y entonces, ahí en la palabra de Dios nosotros encontramos cómo Él puede ser nuestro intercesor. Bendito sea el Señor. Muy interesante, fíjense, ellos pidieron que quitara las serpientes. A nosotros eso nos parece de que sería lo más correcto, ¿verdad? Ok, ya culebrita, ya cumplieron, váyanse. Pero Dios no las quitó. Las culebras ahí andan todavía, ¿no? Ahí andan. Él quería ver la obediencia de sus hijos. El que se ha muerto por una serpiente, córrale, y vaya y venga y mire esa y va a vivir. Entonces, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que no se vino solo, trajo más culebritas. Y Lucas 10:18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Primero de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que nuestro Señor Jesús, en una plática que tuvo una noche con un personaje llamado Nicodemo, hablaron de muchas cosas profundas e importantes. Y en el capítulo 3, versículo 4, Jesús le dice a este personaje: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendito sea nuestro Dios. La serpiente está relacionada desde el principio con el pecado, pero Jesús iba a perdonar nuestros pecados y tenía que ser levantado en una cruz. Lamentablemente aquella gente se habían hecho un ídolo de aquel objeto que era un símbolo que en su sabiduría, en su presciencia de nuestro Dios, quería simbolizar el sacrificio que iba a ser enviando a su Hijo para salvarnos. Entonces Jesucristo reconoce eso y toma este pasaje y dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego el versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, así como la serpiente allá en el desierto. Porque de tal manera, dice el versículo 16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Lucas capítulo 10, versículo 19, dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esas son palabras de nuestro santo Maestro, nuestro santo Salvador. Pero miren lo que dice el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Y aquí la pregunta es:
pertinente. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Si no, necesitamos ver a Jesús, que es levantado en la cruz, muriendo para el perdón de nuestros pecados, y Él dice que quiere que creamos en Él para que seamos salvos, que Él vino para que nosotros obtengamos la salvación y que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. ¿Qué les parece si decimos aquí, este grupo que estamos aquí, para los hermanos que están conectados ahí en sus hogares, decirles ánimo, iglesia de Cristo Southwest? Así les decimos, ¿verdad? Ánimo, iglesia de Cristo Southwest. Dicen que en una ocasión un predicador estaba hablando y le pidió a la congregación. Ya ve que a veces eso de la retroalimentación es bueno, saber de que algunos hermanos digan amén, gloria a Dios. Así el orador dice, están despiertos. Entonces este predicador dijo un grito de júbilo, y unos cuantos dijeron y el predicador dice, ese grito no pareció de júbilo, ese grito pareció de jubilado. Bueno, pero ese grito sí lo espero que nuestros hermanos allá en sus hogares lo vayan a escuchar. Miren lo que dice Ezequiel 13:22. Porque el enemigo va a usar personas y situaciones para desanimarnos y para animarnos a hacer lo que no debemos hacer. Miren lo que dice Ezequiel 13:22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. El enemigo va a usar personas, va a usar circunstancias, situaciones, para que nosotros nos animemos a seguir haciendo lo malo y para que no dejemos de hacer para que no dejemos de hacer lo malo y para que no empecemos a hacer lo bueno. Así que tengamos mucho cuidado, que Dios nos libre y nos ayude. Éxodo 31:3 dice nuestro Dios: y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Deuteronomios 31:6, mire qué bonito, ya cuando van a entrar en la tierra prometida, esa nueva generación, cuando eliminó a todos aquellos rebeldes y contumaces, incrédulos y malagradecidos, le dice a la nueva generación: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que él se las daría, y tú se las harás heredar. Segunda de Crónicas 17:6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Amén. El rey Josafat buscó las cosas de Dios y dice que se animó en los caminos de Jehová. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Marcos 6:50 dice: porque todos los que le veían y se turbaron. Bueno, Jesús termina de dar de comer a más de 5,000 personas, recogen lo que sobra, le dice a sus discípulos: adelántense ustedes, súbanse a la barca y allá nos vemos al rato, al otro lado del mar. Jesús despide a la gente, los discípulos se van, y Jesús, después que despide a la gente, dice que se va a un monte a orar. Por allá está orando y él ve a los discípulos que están batallando en el mar porque el viento era contrario y la barca, pues estaban bien preocupados. Jesús está allá en un monte orando, pero los está viendo. ¿A qué distancia? Dios no ve, hermanos, aunque Él se fue, Él ve nuestra barca, Él ve nuestras situaciones. Si los vientos son contrarios, Él ve. Y entonces Él decide venir y ayudarles. Pero dice que ellos se espantaron porque pensaron que veían un fantasma. Y entonces Jesús les dice estas palabras cuando ellos se turbaron. Pero enseguida habló con ellos. Jesús quiere hablar con nosotros para infundirnos ánimo. Y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay que agudizar nuestro oído
nuestro espíritu para oír la voz de nuestro Señor cuando nos dice: hey, soy yo, vengo a ayudarte. Amén. Ten ánimo y no te desanimes. Hebreos 12:3 dice: considerad al mismo, a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que necesitamos ver? El sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, que no lo merecíamos, y eso nos va a ayudar para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea nuestro Dios. Para terminar, fíjense que nuestros hermanos mexicanos tienen una leyenda muy, muy bonita. Es un Dios, una divinidad que tiene orígenes, dicen algunos, desde los olmecas, después la pasaron a los toltecas, después la pasaron a Teotihuacán, los de Teotihuacán. ¿Cómo se les dice los de Teotihuacán? Teotihuacanos. Después ellos la pasaron a los aztecas, y los aztecas, creo que alguien se fue allá por Guatemala y lo pasó a los mayas, y algunos dicen que esta historia llegó hasta los pipiles y los lencas allá en Centroamérica. Bueno, la situación es de que esta divinidad se llamaba Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, así, ¿verdad? Sí. Bueno, es una palabra del náhuatl, pero Quetzal significa ave emplumada, ¿verdad? Hermoso plumaje. Es el ave nacional de Guatemala, ¿verdad? El Quetzal. Y después Quetzalcóatl quiere decir serpiente. Entonces es igual a la serpiente emplumada. Según dicen que este Dios se encarnó y vino a ayudar a los humanos, que eran los mexicas en aquel tiempo, los aztecas. Entonces cuando vio que ellos hacían sacrificios humanos, vino y los explicó, les enseñó muchas artes, les enseñó muchas cosas buenas, y entre ellas les dijo: mire, eso que están haciendo de hacer sacrificios humanos no es correcto, ¿sí? Los dioses se conforman con que ustedes les ofrezcan frutas, ¿qué más? Cositas así, flores, frutas. No tienen que hacer ese tipo de situaciones de estar ofreciendo personas. Entonces les enseñó muchas cosas, estaban contentos con él, pero lo interesante es que este personaje, dicen que era un hombre alto, blanco, de ojos claros y con barba. Entonces dicen que su hermano, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, así, un nombre complicado, pero a este hermano le gustaban los sacrificios. Entonces cuando vio que este vino a quitar los sacrificios, se enojó con él y también bajó a la tierra y hizo por medio de engaños, emborrachó a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl hizo unas cosas vergonzosas, y el siguiente día, cuando se dio cuenta, debido a tanta vergüenza, dijo: no, pues yo no puedo estar aquí. Entonces él decidió irse, pero le dijo que iba a regresar. Entonces, según dice la historia, que cuando Hernán Cortés en 1500, 1400 llega a la gran Tenochtitlan en México, dicen que lo confundieron, pensaron que era Quetzalcóatl el que había regresado, y por eso lo recibieron con muchos regalos, le dieron una bienvenida espectacular, y eso ayudó pues a la conquista, aunque debido a esa conquista entró el catolicismo y después el cristianismo. Así que, ¿verdad? Así es la historia. Pero fíjense lo interesante que tiene que ver esto con nuestro final de nuestra presentación en esta mañana. Dice primero de Tesalonicenses 4:8: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Los que conocen el pasaje ya lo saben, pero por los que no lo saben, vamos a ver. Esas palabras son acerca de la venida de nuestro Señor. Fíjense. Versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. El capítulo 5 y versículo 9 de este mismo libro a los Tesalonicenses dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Versículo 11: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Deseo que la misericordia de Dios, que la fortaleza de Dios, que el ánimo de Dios, que el aliento de Dios sea con esta congregación de Southwest, y que continuemos hacia adelante tomando ánimo en este tiempo difícil que estamos atravesando, pero Dios está con nosotros. Así que Dios nos bendiga y adelante en el nombre del Señor. Puestos de pie, por favor, los que puedan. Recuerden que así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así fue alzado nuestro Señor Jesús. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y este canto tiene que ver con esta historia maravillosa que también creemos. Me hirió el Pecado que a Jesús mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.